¿Alguna vez has sentido una presencia oscura mientras dormías? Un peso en el pecho, un frío que te paraliza, como si algo más allá de este mundo te estuviera observando. Esta es la historia de Laura Ortiz, una mujer que vivió el terror en carne propia. En este relato, conocerás cómo su vida tranquila se convirtió en una pesadilla, cuando una sombra maligna comenzó a acecharla cada madrugada. Lo que empezó como simples sueños, pronto se transformó en algo más real y aterrador de lo que jamás pudo imaginar. Prepárate para escuchar un relato de lucha, de fe y de horror puro. Bienvenidos una vez más a Puertas del Más Allá, donde lo real se cruza con lo paranormal. Esta historia se llamará El visitante de las sombras, basada en hechos reales. Mi nombre es Laura Ortiz, y lo que estoy a punto de contarles no es una simple historia de miedo. Es el relato de algo que viví, algo que me marcó profundamente y que hasta el día de hoy no puedo explicar completamente. Esta experiencia me llevó al límite, enfrentándome a fuerzas que nunca pensé que existían, y esta es mi historia. Todo comenzó en una madrugada fría de octubre del año 2012 en Colombia. El día exacto no lo recuerdo. Nuestra casa era sencilla pero acogedora, ubicada en un barrio tranquilo donde las calles, iluminadas tenuemente por farolas, parecían respirar un aire de misterio. Vivía con mi esposo, Luis, y nuestra pequeña hija, de apenas 9 meses. Teníamos 2 años de casados, y aunque nuestra vida era humilde, éramos felices. Yo me dedicaba al hogar y al cuidado de nuestra hija, mientras Luis trabajaba largas jornadas. Era un hombre responsable y cariñoso, y por ello, cada mañana me levantaba temprano, a las 4:30 de la mañana, para prepararle el desayuno y el almuerzo para que llevara antes de que saliera a trabajar. Tomé como hábito regresar a la cama por un par de horas para descansar, después de despedir a Luis y antes de que mi hija despertara. Pero a partir de cierta madrugada, algo cambió. Algo que transformó mi hogar en un lugar inquietante, lleno de sombras que parecían observarme desde los rincones. Eran más o menos las 6 de la mañana y todo estaba en silencio. Pero de repente, sentí mi corazón sobresaltado. Mi cuerpo estaba inmóvil, paralizado. Una presión pesada se sentó sobre mi pecho, como si una fuerza invisible me aplastara. Quise gritar, pero mi voz no salía. Mis ojos se movían desesperados por la habitación, buscando algo, cualquier cosa, pero no había nada visible. Sin embargo, lo sentí. Una presencia oscura, densa y fría. El aire parecía volverse pesado. El silencio se rompió con un zumbido bajo y opresivo en mis oídos. Después de varios intentos por despertarme, lo logré. Estaba muy asustada y supe que no estaba sola. Algo extraño de mi sueño perturbador había salido conmigo después que desperté. El episodio duró unos minutos, pero para mí fue una eternidad. Cuando finalmente recuperé el movimiento y me repuse de la pesadilla, me senté en la cama, agitada y aterrorizada. Traté de convencerme de que solo había sido un mal sueño, quizás una parálisis del sueño, algo que ya había experimentado en mi infancia. Sin embargo, algo en mi interior sabía que aquello no era normal. Era demasiado real, demasiado aterrador. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero dentro de mí, un miedo creciente empezaba a enraizarse. Luego, volvió a suceder, exactamente a la misma hora. De nuevo, la parálisis, la presencia, el frío que penetraba hasta mis huesos. Sentía que algo se acercaba más y más a mí, aunque no podía verlo claramente. Esta vez escuché un leve susurro. No eran palabras que pudiera entender, pero el tono era burlón, malévolo. Me paralizaba el terror. Pasaron semanas y me di cuenta de que aquello no era una coincidencia. Esa presencia venía a mí todos los días, a la misma hora. Al principio, intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que solo eran pesadillas o una mala racha. Pero pronto, comenzó a invadir no solo mis madrugadas, sino también mis sueños. Hasta que un día, me empecé a sentir muy intranquila, con desánimo y cansada. Sin embargo, hice lo de costumbre y me acosté para descansar. Cabe resaltar un pequeño detalle. Llegué a pensar que la posición en la que dormía era importante y podía provocar las pesadillas. Tal vez solo era algo que se me ocurría o lo que había escuchado de personas que tenían pesadillas por dormir.
Entonces empecé a acostarme boca abajo, pero no importaba la posición en la que me encontrara, esto seguía pasando. Esa madrugada fue diferente. Desde el momento en que cerré los ojos, sentí que algo estaba al acecho. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando percibí un peso sobre el colchón. Algo se estaba subiendo lentamente sobre mí. No era solo una sensación, lo sentía de forma tangible. El colchón se hundía a los lados, como si unas rodillas se clavaran a cada lado de mi cuerpo y unas manos frías y pesadas se apoyaban junto a mí. El aire se volvió espeso, inmóvil, como si una fuerza invisible succionara toda la energía de la habitación. Mi pecho se tensó y, por más que intenté moverme, mi cuerpo no respondía. De pronto, todo cambió. La escena me transportó a un sueño, uno extrañamente familiar. Luis, mi esposo, regresaba a casa, algo inusual en esa hora. Me decía que había olvidado algo, las llaves de su moto, el celular, cualquier cosa. Se sentaba en la cama junto a mí y comenzaba a hablarme con su voz suave y cálida, como siempre lo hacía. Su presencia debía reconfortarme, pero algo en él estaba mal. Su mirada, normalmente llena de vida, era ahora un pozo vacío, oscuro y profundo. Algo en sus ojos me hacía sentir que no era él, no era Luis, pero aún así me quedé ahí, incapaz de apartarme. Sabía que aquella cosa se disfrazaba de él para engañarme. Su mano helada acarició mi rostro con delicadeza. Su aliento rozó mi oído, enviando un escalofrío paralizante por mi piel. Luego, sus dedos descendieron lentamente por mi cuerpo. No era Luis, lo sabía, pero, aún así, no podía resistirme. Algo dentro de mí se debatía entre el deseo y el horror, entre la entrega y la certeza de que aquello que me tocaba no era humano. Aún así, poco a poco, fui cediendo a su presencia, a su toque, a su control. Sentía que me arrastraba hacia una sensación intensa, un deseo incontrolable que no me pertenecía. Me consumía desde dentro, me atrapaba no solo físicamente, sino emocionalmente, como si una sombra se alimentara de mí, atándome con cadenas invisibles. Entonces, en el punto más alto de aquel encuentro, la verdad me golpeó con una claridad espantosa. Abrí los ojos dentro del sueño y vi la realidad. Yo estaba sola en la cama, completamente sola. Pero encima de mí, cerniéndose como un espectro amorfo, había una sombra oscura, indescriptible. Un ser sin rostro, sin forma concreta, pero con una presencia tan opresiva que helaba la sangre. Supe en ese instante que me había estado engañando, que cada noche me poseía no solo en cuerpo, sino en alma. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La sombra se fundía conmigo, absorbiéndome en su oscura esencia. El deseo que sentía no era mío, era suyo, era su arma, su trampa para someterme. Me estaba robando, llevándose algo más profundo que mi propio ser. Luché con todas mis fuerzas, intentando despertar, romper ese vínculo que me encadenaba. Mi mente se aferraba a un solo pensamiento: esto no es real, esto no es Luis, esto no es humano. De pronto, una sacudida estremeció mi cuerpo y desperté de golpe. Jadeaba, con el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor. Miré a mi alrededor. La habitación estaba en penumbras, en un silencio espeso. No había nadie, solo mi hija y yo. Pero el aire seguía denso, impregnado de un frío antinatural. Sabía que no había sido solo un sueño. Lo que sea que estuvo conmigo, aún estaba cerca. Entendí que estos encuentros estaban divididos en 3 fases. Primero llegaba por sorpresa, luego se disfrazaba y finalmente abusaba de mí. Estos sueños comenzaron a repetirse, cada vez más intensos. Lo que al principio era solo miedo, poco a poco se convirtió en algo más. Me daba vergüenza admitirlo incluso a mí misma, pero una parte de mí comenzó a anhelar esos encuentros. El placer que sentía en los sueños era abrumador. Algo que nunca había experimentado antes era una mezcla de miedo y placer a la vez. Pero también pagaba el precio de algo que yo no quise y no inicié. Cada vez que despertaba, me sentía más débil, más desconectada de mi realidad. Tal vez se preguntarán, ¿por qué seguía durmiendo después de que mi esposo saliera de casa? La respuesta
es que mi hija dormía hasta las 8:30 de la mañana, y si no me sentía a su lado, lloraba y se levantaba de mal genio, lo que era duro para mí estar con ella así todo el día. Aunque también intente no dormir, solo seguir con las tareas de mi casa y tal vez después de almorzar dormir la siesta con ella. Lo intentaba por un tiempo, pero a veces madrugar no era fácil y volvía a mi rutina habitual. Pronto, la presencia dejó de limitarse a los sueños. Durante el día, empezaba a sentir que algo me observaba, incluso cuando estaba sola. Las luces de la casa parpadeaban sin razón aparente, y mi hija, que siempre había sido tranquila, comenzó a llorar sin consuelo, mirando fijamente a las esquinas de las habitaciones. Mi esposo notaba que algo no estaba bien en mí. Me preguntaba constantemente si estaba enferma o si algo me preocupaba, pero yo no podía contarle la verdad. ¿Cómo explicarle que un ente oscuro estaba invadiendo mi vida? Ya había pasado casi un año de estos encuentros espeluznantes, pero, aunque me consumía el alma, era adictiva esa sensación. Lo que antes era solo un deseo extraño se transformó en puro terror. Después solo empezó a lastimarme. Sentía arañazos en mi piel al despertar, marcas que no tenían explicación. En las noches, mientras yacía inmóvil, sentía como unas garras invisibles se clavaban en mi cuello, intentando ahorcarme, y por esto no dormía bien. Sabía que estaba jugando conmigo, que quería quebrantarme por completo. Tras esto empecé a tener depresión muy severa. Decidí buscar respuestas. Comencé a leer sobre experiencias similares y descubrí relatos de personas que habían enfrentado algo parecido. Hablaban de demonios sexuales o entidades oscuras que se alimentaban de la energía de sus víctimas. Aunque no sabía si creerlo, algo en esos testimonios resonaba conmigo. Decidí que era hora de luchar. Supe que sola nunca podría con esto, así que me acerqué nuevamente a Dios, pues sabía que era el único que podía ayudarme y liberarme de este ser opresor. Yo me había alejado de él por mucho tiempo, y creo que este ser fue enviado a tomar represalias contra mí, ya que toda mi vida fui muy creyente. Era una persona de fe. Entonces comencé a rezar todas las noches, a pedir fuerza y protección. Regresé a la iglesia, buscando refugio en la fe, y me empecé a sentir más fuerte, más protegida, pero este ser no se detuvo. Por el contrario, sus ataques se volvieron más violentos. Llegó un punto en el que temí por mi vida y aún más por la de mi hija. Entonces, una madrugada tuve un sueño que cambió todo. Me encontraba en una casa antigua vieja, por lo que alcanzaba a distinguir. El aire pesado llenaba toda la casa, casi como si respirar fuera un castigo. De la cintura hacia abajo, mi cuerpo estaba helado, paralizado por un frío que se filtraba desde el suelo y se clavaba en los huesos. Mis pasos eran torpes, casi imposibles, como si algo invisible me sujetara. El ambiente era opresivo, la oscuridad lo engullía todo, y las paredes de tapia vieja, agrietadas y húmedas, parecían susurrar secretos olvidados. El pasillo al final de la casa se extendía como un abismo, interminable, devorando cualquier intento de luz. Un silencio sepulcral reinaba, pero su ausencia de sonido no calmaba, sino que amplificaba el eco de mis respiraciones temblorosas. Cada paso retumbaba como un latido en una tumba. De pronto, lo vi por primera vez en su figura real. Al final del pasillo, una figura alta y oscura emergía de las sombras. Su silueta no tenía rostro visible, pero sus ojos rojos brillaban como brasas, perforándome con una intensidad que paralizaba el alma. Entonces, lo escuché. Una risa escalofriante, baja y gutural, que se fue elevando hasta convertirse en un estruendo inhumano, resonando en las paredes como si la casa misma compartiera su maldad. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar, atrapada en la pesadilla, mientras esa cosa permanecía ahí, riéndose de mi terror. Llegó a mí una fuerza y valentía sorprendente. Corrí hacia la sombra gritando: «Déjame en paz, lárgate de mi vida». Cuando estuve lo suficientemente cerca, me atreví a lanzar un golpe a su cara. Pensé en que si era de carne o era una sombra invisible. Por suerte acerté y pude sentir su piel era fría y podrida, como carne descompuesta, y con toda la intención de destruirlo. Clavé mis uñas en su rostro y comencé a desgarrarlo con todas las fuerzas. El aire se llenó de un olor nauseabundo, pero no me detuve.
Grité con todo mi ser mientras despedazaba aquella sombra. Lo extraño era que solo se quedó quieto, tal vez ya se sintió derrotado y se dio cuenta que ya no tuve miedo. Finalmente la sombra comenzó a arder en llamas que surgieron de la nada, consumiéndose poco a poco. Antes de desaparecer, adoptó la forma de un bebé, como si intentara manipularme una última vez, pero ya no tenía poder sobre mí. Lo ignoré y seguí luchando. Rezaba en mi mente, hasta que todo terminó. Lo que viví en ese sueño me dejó perpleja y con un gran alivio. Y desde ese día, nunca más volvió. Desperté con el corazón agitado y desde mi frente hasta mis pies estilaba sudor. Me sentía muy aliviada y de ver a mi bebé a mi lado sonreí y me puse muy feliz. Después de tanto tiempo era libre al fin. Recuperé mi vida, mi paz. Sé y estoy convencida de que Dios me dio la fuerza para enfrentar aquello y me libero. También me dio el momento para hacerlo. Hoy en día sigo sin saber por qué fui elegida o de dónde vino esa entidad, pero lo que sí sé es que esta experiencia me cambió para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva como advertencia. Nunca subestimen lo que no pueden ver y nunca dejen de luchar por su libertad, y tengan mucha fe que, así como existe el mal, existe el bien y el mundo espiritual que ignoramos por completo. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te harán dudar de lo real y lo paranormal, no olvides suscribirte, compartir este video con quienes disfrutan del misterio y el suspenso, activa la campanita para saber sobre nuevos videos, dale manito arriba y déjame tu comentario. ¿De qué tema te gustaría escuchar? Y déjame saber si has experimentado algo parecido. Y si tienes una historia que contar, no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla. Aquí escuchamos a nuestros oyentes porque todos tenemos una historia que contar. Gracias por escuchar Puertas al Más Allá, donde lo real se cruza con lo paranormal. Hasta la próxima.